Talitá Cum. La primera ocasión que David asistió al catecismo, escuchó la narración de uno de los milagros de Cristo. Su admiración fue tanta que, al llegar a casa, le dijo a su mamá: Me imagino a Cristo haciendo milagros todo el tiempo, día, tarde y noche. Doña Elvira, su mamá, lo corrigió. Esa idea no es correcta. Es cierto que Jesucristo hizo milagros, pero no en todo momento ni en cualquier situación. Como David hizo un gesto interrogatorio, su mamá comprendió que tenía que explicarle mejor. Mira, Jesucristo demostró con milagros que era el Hijo de Dios, pero Él no solo vino a hacer milagros. Su misión principal fue enseñarnos el camino de la salvación. De nada hubieran servido sus milagros si la gente no cambiaba el corazón. Tienes razón, mamá. Los milagros son muy sorprendentes, pero no sirven de nada si las personas que los ven no se acercan más a Dios. Por eso Jesucristo siempre pedía que tuvieran fe antes de realizar un milagro, porque sin fe no se lograba ninguno. Por eso en su tierra, donde no creían en Él, no hizo ningún milagro. Tampoco los hizo cuando Herodes quería ver un milagro como show, pero no era para cambiar su corazón. Yo pensaba que Jesucristo hacía primero el milagro para que las personas tuvieran fe. Su mamá lo corrigió. La pedagogía de Cristo era al revés. Primero predicaba para que la gente tuviera fe y cuando ya la tenían, hacía el milagro. Por eso predicaba horas y horas para que la gente creyera en el amor que Dios nos tiene. De su predicación vendría la confianza y de la confianza la fe. ¿Jesucristo podía hacer milagros cuando no había fe? Él tenía el poder de hacer milagros en todo momento, pero no quiso hacerlos cuando no había fe, porque la verdadera fe no busca cosas fáciles o mágicas, sino siempre exige algo de nuestra parte. El pequeño David iba comprendiendo las cosas, pero para que le quedaran más claras, su mamá le explicó un texto del Evangelio. En cierta ocasión Jesús iba de camino para visitar a una niña enferma porque deseaba devolverle la salud. Mientras caminaba, se le acercó una mujer enferma que tenía tanta fe en él que pensó que bastaría con tocar su manto para recuperar su salud. Cuando lo tocó, quedó sana inmediatamente. Pero Jesús se dio cuenta de la fuerza que había salido de él. Entonces preguntó quién lo había tocado. ¿Y para qué preguntó? Porque no quería que el milagro quedara como un simple acto mágico. Quiso aprovecharlo para exaltar la importancia de la fe. Por eso preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Y qué hizo la mujer que lo había tocado? Se acercó asustada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. En ese momento Jesús le dio una lección que aprovecharon todos los demás. Le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás libre de todo mal. Eso quiere decir que aunque la mujer quiso, algo así como robarle un milagro a Jesús, no pudo hacerlo. Él aclaró que no estaba sana por tocar un manto, sino por creer en Dios. David comprendió y opinó. Jesús aprovechaba todos sus milagros para reconocer la importancia de la fe. Por eso debemos tener mucha fe en Dios y no depender de milagros para creer. Además, es muy fácil comprender la palabra de Dios predicada por Cristo. Es muy hermosa y nos ayuda a ser mejores cada día. Lo difícil es ponerla en práctica. Pero su mamá lo animó. Cada vez que lo hacemos, Dios hace milagros en nosotros. David agradeció la explicación y dijo, los milagros de Jesús son hermosos, pero más hermoso es el amor que nos mostró con su predicación, compasión y bondad. Entonces doña Elvira concluyó. Después de sanar a la mujer, Jesús llegó a la casa de la niña enferma. Hoy, lamentablemente, ya había muerto. Pero en ese momento, Jesús demostró su poder sobre la vida. Tomó a la niña de la mano y, tomando en cuenta la fe de su papá, le dijo a la pequeña, Talitá Cum, que significa, niña, levántate. Ante el asombro de todos, la niña resucitó. Por eso, aunque los demás no tengan fe y parezcan muertos, nosotros podemos pedir por ellos para que Dios los llene de bendiciones. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla
y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.